Yo misma reconocí el cuerpo de José Luis Hernández. Firmé los papeles, enterré a mi esposo, pero 6 meses después, lo vi caminando vivo entre los puestos del mercado de abastos de Oaxaca. María del Carmen jamás olvidaría esa imagen. El rostro sucio de sudor, el andar confiado entre los pasillos llenos de fruta, el tono inconfundible de la voz de José Luis, como si los últimos 6 meses nunca hubieran pasado. Pero antes de llegar a ese día, hay algo que hay que entender. 6 meses atrás, María del Carmen era una mujer viuda, madre de 6 hijos. Vivían en una casa de paredes húmedas y techo de lámina en San Martín Mexicapán, en la periferia de Oaxaca de Juárez. Sobrevivían con lo poco que ganaba José Luis trabajando en la central de abasto, descargando mercancía de madrugada. Nunca tuvieron lujos, ni siquiera comodidades básicas. Pero José Luis siempre volvía a casa. Siempre. Hasta el día en que no lo hizo. ¿No habrá pasado por la cantina otra vez?, le preguntó una vecina. Pero no. Aquella noche fue distinta. A las 9:15 de la noche tocaron a la puerta. Eran 2 policías municipales. Tenían una expresión que María del Carmen entendió sin que dijeran una sola palabra. ¿Es usted la esposa de José Luis Hernández? Sí. ¿Por qué? Uno de ellos suspiró. El otro bajó la mirada. Lo sentimos mucho. Su esposo fue encontrado esta tarde sin vida en un barranco cerca de la carretera a Sachila. Accidente de motocicleta. No llevaba casco. Murió en el acto. María no lloró, no reaccionó. El golpe fue tan violento que la dejó en silencio por horas. Al día siguiente fue al CEMEFO. Entró sola. Le mostraron el cuerpo. El rostro tenía marcas, pero era él. Era su tatuaje en el brazo, su cicatriz en la ceja. Ella afirmó: sí, es él. No hubo tiempo para velorio. La funeraria más económica se encargó del ataúd. Un entierro discreto, al atardecer, sin misa. Sus hijos lloraban sin entender. El más pequeño apenas tenía 3 años. Las semanas siguientes fueron un infierno. No había ingresos. María tuvo que limpiar casas para poder alimentar a sus hijos. Nadie de la familia de José Luis ayudó. Hasta que llegó ese día, 6 meses después. Un lunes cualquiera, después de dejar a los niños en la escuela, fue al mercado de abastos a comprar jitomate, cebolla y arroz. Lo poco que podía. El lugar estaba lleno. Y el calor de mediodía hacía que todo se sintiera más lento, más denso. Fue en el pasillo central donde lo vio, a unos 10 metros de distancia. Camisa azul, gorra negra, su espalda, su forma de caminar. Ella lo reconoció de inmediato. «No puede ser», se acercó, dudando de su propia mente. Pensó que estaba alucinando, que el duelo le había jugado una mala pasada. Pero entonces, «¡Papá!», gritó una niña pequeña, de unos 5 años, y él, ese hombre que ella enterró, volteó y sonrió. Una mujer joven lo tomó del brazo. Él la abrazó. La niña se colgó de su pierna. María se detuvo en seco. Sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies, como si la realidad misma se partiera en 2. Él estaba vivo y tenía otra familia. Cuando él la vio, cambió la expresión al instante. Se soltó de la mujer, miró hacia los lados y corrió. Se perdió entre los puestos de fruta. María no lo siguió. Solo se quedó ahí, paralizada. La bolsa de mandado cayó al suelo. Los jitomates se aplastaron entre sus pies. Su esposo, el que ella había enterrado, estaba vivo y había fingido su muerte. María del Carmen no podía moverse. Las voces, el ruido del mercado, los gritos de los vendedores, todo pareció desaparecer. El mundo alrededor se quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. José Luis, el hombre que ella había visto muerto, que había enterrado con sus propias manos, estaba ahí, abrazado con otra mujer, sonriendo, vivo, completo, y una niña que ella nunca había visto en su vida le estaba diciendo: «Papá». La cabeza de María daba vueltas. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a desmayarse, pero no se desmayó. Estaba en shock, pero completamente consciente.
demasiado consciente de lo que acababa de ver. Cuando él se dio cuenta de que ella lo estaba mirando, se puso pálido. Abrió un poco la boca, como si quisiera explicar algo, pero no dijo nada. Soltó la mano de la mujer, miró a su alrededor y hizo exactamente lo que haría cualquier cobarde. Huyó. ¡José Luis!, gritó María con la voz entrecortada. Él corrió por los pasillos estrechos entre los puestos de frutas y verduras. Tiró un bote con chiles secos. Chocó con un señor que vendía mangos. ¡Cabrón!, gritó alguien. María intentó seguirlo, pero lo perdió de vista. El mercado era un laberinto. Se detuvo sin saber qué hacer. Se recargó contra una columna de concreto, tratando de entender si todo eso era real. Una señora que vendía limones la miró con curiosidad. ¿Se encuentra bien, señora? Yo vi a un muerto. La vendedora frunció el ceño, confundida. María se fue sin decir nada más. Llegó a casa casi sin recordar el camino. Entró, cerró la puerta con llave, se arrodilló en el suelo de la cocina y lloró como nunca antes en su vida. Lloró de rabia, de confusión, de miedo, de vergüenza. No le contó nada a nadie, ni a sus hijos. Durante 3 días, María guardó silencio. Evitaba salir, no comía, solo miraba al techo, reviviendo esa escena 1000 veces, hasta que algo cambió. La noche del tercer día, esperó a que todos se durmieran. Se sentó con un cuaderno viejo y empezó a anotar todo lo que recordaba. La ropa que él llevaba, la forma en que la niña le dijo «papá», el nombre de la mujer que escuchó que alguien murmuró «Sandra», y lo más importante, el nombre que estaba bordado en el uniforme que él usaba, Armando Salgado. No era José Luis, al menos no oficialmente. Y si tenía un nombre falso, otra mujer y una hija, significaba que su muerte había sido una farsa. A la mañana siguiente, María fue al panteón. Quería estar segura. Llevó una pequeña pala. Fingió que iba a visitar la tumba. Cuando nadie la veía, rascó con cuidado una esquina de la tierra. El ataúd estaba ahí, pero la duda ya estaba sembrada. ¿Y si no era él el que estaba dentro del ataúd? ¿Y si había enterrado a un desconocido? O peor, ¿y si él mismo había planeado todo, sabiendo que ella reconocería el cuerpo? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Recordó el rostro del cadáver. Sí, se parecía. Tenía la cicatriz, el mismo tatuaje, pero algo no cuadraba. Todo había sido demasiado conveniente. Murió solo, sin testigos. Nadie de la familia fue a ver el cuerpo, solo ella. Esa noche, María decidió hacer lo que mucha gente no se atrevería a hacer: volver al mercado. A la mañana siguiente, fue temprano, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pasó horas caminando entre los pasillos, discretamente, y entonces lo vio otra vez, esta vez más lejos, con su uniforme azul y un gafete en el pecho, Armando Salgado. Platicaba con otros hombres, descargando cajas. María esperó a que él se alejara y lo siguió de lejos, hasta verlo entrar en una casa humilde, detrás del mercado. Era ahí donde vivía ahora, con la otra mujer, con la nueva hija, con su nueva vida, como si María y sus hijos nunca hubieran existido. Volvió a casa con el estómago revuelto. Ya no quedaban dudas. José Luis fingió su muerte, y la única pregunta que quedaba era ¿por qué? María del Carmen ya no dormía. Desde el día en que lo siguió hasta esa casa, supo que no podría tener paz sin saber la verdad completa. Lo que había descubierto era brutal, pero no era suficiente. Faltaban respuestas. Y si él no se las daba, ella las iba a conseguir de otro modo. Una semana después, volvió al mercado. No lo buscó a él, buscó a la mujer, a Sandra. La encontró saliendo de una tienda de abarrotes con la niña de la mano. María las siguió a distancia. Las observó entrar en la misma casa, aquella donde había visto a José Luis. Esperó. Miró bien la zona. Anotó mentalmente cada detalle. Al día siguiente regresó, esta vez con un plan. Esperó a que Sandra saliera sola. Se acercó, firme, sin miedo. ¿Sandra? La mujer volteó, confundida. ¿Sí? María la miró a los ojos. Necesito hablar contigo. Es sobre Armando. Sandra se puso tensa de inmediato.
¿Quién es usted? Soy la mujer con la que él estuvo casado durante 15 años. Soy la madre de sus 6 hijos. Sandra palideció. No dijo nada. Necesito 10 minutos. No quiero pelear. Quiero entender. Contra todo pronóstico, Sandra aceptó. Entraron a una fonda vacía. Pidieron un café. Y durante casi media hora, las dos mujeres compartieron sus versiones de la historia. Sandra pensaba que él se llamaba Armando Salgado, que era originario de Chiapas, que había perdido a su familia en un accidente, que por eso se había mudado solo a Oaxaca. Vivían juntos hacía 3 años. La niña no era su hija biológica, pero él la había criado desde bebé. Es un buen hombre, dijo Sandra nerviosa. Nos cuida, trabaja duro. María bajó la mirada. Le temblaban las manos. No es buen hombre, es un mentiroso. Me hizo firmar su muerte. Me dejó sola, con 6 hijos, sin dinero, sin explicación. Sandra no lo podía creer. ¿Está segura de que es el mismo? Vi su tatuaje, su cicatriz, su forma de caminar, su voz. Lo vi correr cuando me reconoció. No tengo dudas. Sandra comenzó a llorar. ¿Por qué haría algo así? María tenía una teoría, una que le costaba aceptar, pero que empezaba a tener sentido. Esa noche volvió a casa. Sacó una vieja caja de metal que tenía guardada en el closet. Dentro estaban unos papeles que había ignorado por años. Deudas. José Luis debía dinero a varias personas, a prestamistas peligrosos. Algunos papeles estaban firmados con sangre, literalmente. Recordó que, semanas antes de su supuesta muerte, él había llegado a casa golpeado. Me asaltaron, había dicho, pero ahora sabía que no era cierto. Lo habían golpeado por deber, y si no pagaba, le iban a hacer daño, a él o a su familia. Fue entonces cuando todo comenzó a cuadrar. José Luis no murió, huyó, planeó todo para desaparecer, fingió un accidente, y usó un cuerpo con las mismas características que él. Tal vez incluso mató a alguien más para usarlo en su lugar. A María le costó aceptar ese pensamiento, pero cuanto más lo analizaba, más lógico sonaba. José Luis se escondió, cambió de nombre y empezó de nuevo, solo. Pero lo más cruel no fue su huida. Lo más cruel fue la mentira, el silencio, el abandono total de sus hijos, como si nunca hubieran existido. Esa noche, María se sentó en la cama de su hijo mayor, quien ya tenía 14 años. Él la miró a los ojos, serio. ¿Qué está pasando, mamá? Te noto rara. Necesito contarte algo, pero no puedes decírselo a tus hermanos todavía. El chico asintió, y ella se lo contó todo. Cuando terminó, él no reaccionó como ella esperaba. No lloró, no gritó, solo bajó la mirada y dijo algo que la dejó helada. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Y en ese momento, María del Carmen tomó una decisión, una que cambiaría todo, para siempre. María del Carmen no dormía, no porque no pudiera, sino porque ya no quería cerrar los ojos. Tenía miedo de soñar con José Luis, miedo de verlo sonreírle como antes, como si nada de esto hubiera pasado, pero ya no era el mismo. No, ese hombre ya no existía. El verdadero José Luis había muerto el día que decidió desaparecer. El que vivía ahora en el mercado con otra familia era solo un fantasma con otro nombre. Pasaron 2 semanas desde la conversación con su hijo mayor. María no dijo nada a los demás. Cada noche revisaba sus opciones. Había pensado en ir a la policía. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que su esposo, declarado muerto, en realidad estaba vivo? ¿Y con qué pruebas? La partida de defunción estaba firmada. Legalmente, José Luis Hernández no existía. El que vivía ahora era Armando Salgado, un nombre nuevo, una historia nueva. Y si lo denunciaba, era posible que nadie le creyera. O peor, que le pidieran probar que el hombre en el mercado era su exesposo. Y si llegaban a investigar, ¿qué pasaría si descubren que alguien realmente murió para que él tomara su lugar? Podía terminar en algo mucho más oscuro, y sus hijos podían quedarse sin nada. Entonces lo entendió. No iba a vengarse, no iba a buscar justicia, iba a proteger a sus hijos. Pero eso no significaba quedarse callada. Una mañana, preparó un par de tamales, se arregló el cabello y caminó hasta el mercado.
No lo buscó. Fue directamente con Sandra. La encontró vendiendo dulces típicos. Sandra la miró, nerviosa. «Necesito hablar contigo. Sola». Sandra dudó, pero asintió. Caminaron hasta un callejón. Allí, María sacó de su bolso un sobre. «Aquí tienes fotos de mis hijos, actas de nacimiento, papeles de la casa que construimos juntos, todo lo que demuestra quién era él antes de ser Armando». Sandra la miró sin saber qué hacer. «No vine a arruinarles la vida, ni la tuya, ni la de tu hija». Guardó silencio y luego dijo, con la voz firme: «Solo vine a decirte que ya sé quién es. Y ahora él también lo va a saber». Sandra parpadeó. «¿Qué quieres decir?». «Solo dile que María del Carmen lo vio morir y lo vio resucitar, y que ahora, cada paso que dé, cada vez que cargue una caja en ese mercado, cada vez que sonría con su nueva familia, va a saber que yo estoy cerca». «¿Lo vas a delatar?». «No, yo no. Pero la vida, tarde o temprano, cobra todo». Esa noche, María llegó a casa. Sus hijos jugaban en el patio. Rían. El más pequeño corrió a abrazarla. «¡Mami!». Ella lo apretó fuerte. Y ese fue el momento en que decidió nunca más hablar de José Luis. Ni con ellos, ni con nadie. Porque para ella, él ya estaba muerto. Pasaron los días, las semanas, hasta que, una tarde, mientras regresaba del trabajo, encontró una hoja doblada en el portón de su casa. No tenía remitente, solo una frase, escrita a mano: «Perdóname, no supe hacerlo mejor». María la rompió en pedazos sin leer más. La tiró a la basura, cerró la puerta y siguió con su vida. Porque en Oaxaca, todo el mundo creía que María había perdonado, pero lo que María hizo después, nadie lo imaginaba, y esa decisión cambiaría el destino de sus hijos para siempre.